Saludos, quien les habla, Omaira Zárraga Márquez. Voy a compartir con ustedes mi ponencia que tiene como título Ciencia y Pensamiento Crítico en Educación Inicial, repensando el accionar pedagógico para la generación Z. Quiero iniciar haciendo referencia a esta lámina que tiene como título Rompiendo mitos. Y es porque, culturalmente se nos ha inculcado que la ciencia es algo muy complejo y difícil. Por lo general, los estudiantes de educación primaria, de educación media general, se aburren en las clases de ciencia y son pocos los estudiantes que culminan una carrera vinculada a la ciencia. Y todo esto porque en nuestro imaginario colectivo la idea que se tiene de la ciencia se fundamenta en el trabajo de científicos muy especializados que ejecutan complejos procesos y a los que solo tienen acceso un selecto grupo de personas que se mantienen lejos de lo que es la vida social diaria. A los niños, por ejemplo, se les suele presentar la ciencia como algo desvinculado de la vida cotidiana. Para Mazzarani, en 2024, los programas de televisión, específicamente las series animadas, en general presentan a los científicos como personajes locos, descuidados, vestidos con una bata blanca, encerrados en un laboratorio y cuyo único trabajo es inventar cosas sin ninguna aplicación productiva para la sociedad. Son en algunas ocasiones personajes científicos que diseñan sustancias o aparatos para destruir el mundo con sus inventos. Sin embargo, la realidad es que la ciencia es precisamente una constante búsqueda de respuestas a las preguntas que nos hacemos a diario. Para ello es vital desarrollar el pensamiento crítico desde los primeros años de vida. Debemos entender la ciencia como una actividad humana de reflexión y no como simple acumulación de conocimiento. Entender que la curiosidad es una actitud que acerca al niño al conocimiento científico y que la ciencia no es más que intentar darle sentido a los fenómenos naturales que nos rodean en nuestro propio entorno. En general se puede decir entonces que la ciencia es inherente al ser humano y que desde que nacemos exploramos para conocer el mundo que nos rodea. Ahora bien, al realizar las visitas de acompañamiento e interacción en las aulas taller de los diferentes municipios del estado Falcón, esto desde las funciones que ejercía en el año 2023 como tutora regional del área de educación inicial, surgió este diagnóstico participativo en donde algunas de las situaciones que nos encontramos con frecuencia es, por ejemplo, que en algunos centros de educación inicial se evidencia omisión del espacio para experimentar y descubrir, es decir, no existe ese espacio. En otras instituciones existe el espacio de experimentar y descubrir, pero sin los recursos suficientes y necesarios para promover el pensamiento crítico y científico. También es frecuente encontrarnos con ambientes de aprendizaje cuyos recursos para experimentar y descubrir tienen un uso inadecuado o que no se corresponde con el fin esperado, es decir, materiales que poco permiten a los niños y niñas explorar, materiales que no les permiten formular preguntas, curiosear, buscar respuestas, transformar, inventar, entre otros, sino más bien un material estático que poco tiene que ver con estos procesos del pensamiento científico. También hemos observado carencias de estrategias innovadoras para promover la ciencia en educación inicial y muchas veces se limitan a lo básico, a lo que tradicionalmente se ha venido trabajando en ese espacio. Asimismo, poca iniciativa y creatividad para elaborar recursos que promuevan la ciencia en educación inicial. Esto vinculado a las regularidades anteriormente mencionadas. Todo este diagnóstico lo podemos visualizar de una manera gráfica en esta imagen, en este diagrama de Ichikawa, en donde podemos ver como problemática principal el poco desarrollo del pensamiento crítico y prácticas tradicionales reproductoras de conocimiento. Todo esto, debido a las siguientes causas. Por una parte, temor por parte del docente a introducir cambios en sus prácticas pedagógicas. Por otra parte, insuficiente formación del docente, debilidad en el rol de investigador e innovador. Y a su vez, todo esto genera como consecuencia una actitud pasiva del docente en el trabajo pedagógico, carencia de estrategias innovadoras y atractivas para promover la ciencia y poco desarrollo del pensamiento crítico en nuestros niños y niñas. En líneas generales, la ruta metodológica asumida en esta investigación es el paradigma sociocrítico bajo un enfoque cualitativo
y utilizando el método investigación-acción participativa y transformadora. Todo esto en virtud de que precisamente se ha buscado la participación y reflexión crítica en colectivo y buscar la transformación y solución a la problemática encontrada. Ha sido también un trabajo sistemático y todo esto vinculado a lo que es la práctica reflexiva social, es decir, esa dialéctica entre la teoría y la práctica para generar los cambios esperados. Desde el punto de vista teórico, se destacan estos autores, como por ejemplo Tonucci en 2006 afirma que la escuela debe permitirle al niño el contacto con la naturaleza y con los elementos y objetos orgánicos, ya que a partir de estas experiencias es que el niño aprenderá a observar, a escuchar, a formular las primeras hipótesis y a contrastarlas con las de otros. Asimismo, Cabello en 2011 señala: en la vida cotidiana de los niños hay infinidad de vivencias que pueden favorecer una actitud científica hacia el conocimiento. Y Schaeffer, 2011, afirma: ellos a su corta edad se formulan explicaciones acerca de lo que sucede en la naturaleza, tal vez no aceptadas por el saber científico, pero eso no les resta valor. Son construcciones de los niños basadas en sus experiencias y en las observaciones que ellos realizan. Ahora bien, esta imagen nos permite visualizar la perspectiva desde la UNEM para potenciar el pensamiento crítico y una actitud científica en educación inicial. Y es así como todo esto parte de repensar el accionar pedagógico. Y para tal fin es necesario la resignificación del rol docente, la reconfiguración del perfil docente, la investigación y formación para lograr una práctica pedagógica transformadora y nuevas lógicas que potencien los procesos cognitivos que conducen a esa actitud científica. Un poco para ampliar la imagen anterior, podemos señalar que la resignificación del rol docente tiene que ver con entender que el docente del siglo XXI está llamado a repensar su rol y a generar nuevas metodologías de enseñanza y procesos didácticos adaptados al entorno de la sociedad actual y a los intereses e individualidades de su grupo de niños y niñas. De allí que se habla que la escuela es el epicentro de la acción social. El docente debe ser el líder en su comunidad, activar la triada desde una nueva visión, donde no es la comunidad quien viene a la escuela, sino que el docente debe impactar en la comunidad con su trabajo pedagógico. Seguidamente, la reconfiguración del perfil docente. Y eso tiene que ver con que ya no son las mismas características de ese docente tradicional, sino que esta nueva época exige otras cualidades, como por ejemplo una maestra de vanguardia, capaz de responder a los cambios sociales. Y algo esencial en estos tiempos es un docente con gran dominio de la pedagogía del amor, entendida como una propuesta humanista y pacificadora, en donde se exige el reconocimiento del otro ser humano como autónomo, libre y emocional, e invita al docente a manifestar empatía, tolerancia y respeto, entre otros valores. Y la investigación y formación, que es otro gran desafío del docente del siglo XXI. Es necesario un docente investigador sobre su propia praxis, y esto implica utilizar nuevas lógicas en el quehacer educativo, es decir, salir de lo rutinario, de lo tradicional, para tener diversas maneras de hacer las cosas. En este sentido, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson juega un papel preponderante, ya que representa esa vía para la formación, ofreciendo oportunidades para el desarrollo de habilidades que transforman la dinámica diaria en las escuelas y el desarrollo de la creatividad e innovación. Entonces, como plan de acción, ¿verdad?, en esta investigación, el propósito general es repensar el accionar pedagógico del docente de educación inicial, promoviendo la ciencia y el pensamiento crítico en los niños y niñas en edad preescolar. De esta manera se plantearon 3 propósitos específicos que tienen que ver con la sensibilización a los colectivos del Programa Nacional de Formación Avanzada en Educación Inicial, desarrollar jornadas formativas y valorar experiencias significativas. Todo esto relacionado a lo que es el desarrollo del pensamiento crítico y del potencial científico en los niños y niñas. Para ello, se desarrollaron algunas acciones como conversatorios, debate, formación,
taller de estrategias y recursos, se llevó a cabo un diálogo de saberes y se está en proceso de construcción de los cuadernillos de actividades sobre estrategias para potenciar la ciencia en el nivel de educación inicial. Y bueno, ya para finalizar, podemos aquí visualizar algunas imágenes de lo que fue ese proceso del conversatorio con docentes, investigadoras y participantes que estudiaban, que cursan la especialización y otros ambientes de la maestría en educación inicial en varios municipios del estado Falcón. También imágenes de lo que fueron los debates reflexivos sobre ciencia, y esto vinculado a lo que era el diplomado Ciencia y Calidad Educativa. También los talleres teóricos prácticos, las diferentes formaciones que se desarrollaron. Podemos ver aquí algunas imágenes. Y bueno, también lo que fue el diálogo de saberes, un encuentro de experiencias prácticas desarrollado en los 5 ejes del estado Falcón con la participación de 19 municipios, en donde pudimos ver el resultado de toda esta investigación y donde cada uno de las aulas taller, docentes, investigadores y participantes pudieron expresar toda esa creatividad, toda esa innovación, todas esas nuevas lógicas de trabajo en la educación inicial para ese pensamiento crítico y esas habilidades científicas desde las edades tempranas. Muchos recursos, muchas estrategias, todo contextualizado a los diversos municipios y a los materiales disponibles en cada contexto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Por aquí les dejo todos los datos de contacto para cualquier duda, inquietud o sugerencia. Muchas gracias por su atención.